Bueno, muchachos, buenos días. Vamos a continuar con los temas. ¿Ya? Vamos a continuar con los temas de insuficiencia cardíaca que hemos empezado en la anterior clase. Vamos a hacer un breve repaso para no perder el hilo. Hoy le hemos dado la insuficiencia cardíaca de varias definiciones, ¿no? Pero decíamos que era un síndrome clínico, que eso es importante que no se olviden. Quiere decir que es un síndrome que tiene varias causas y corazón al fin y al cabo terminan en su última parada en la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Por eso la hipertensión arterial nos lleva, si no es bien controlada, a la insuficiencia cardíaca, el infarto no bien tratado a la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía congénita no operada, no tratada, una comunicación interventricular, una comunicación interauricular, un ductus, todas las patologías nos llevan a la insuficiencia cardíaca, una miocardiopatía chagásica no tratada, o sea, la mayoría de las enfermedades nos llevan a la insuficiencia cardíaca del corazón. Y ya cuando está en esta etapa decimos que el tratamiento no cambia mucho, pero por eso decimos que es un síndrome, por eso le vemos como un síndrome, porque no tiene una causa única. Puede ser por infarto, ya habíamos hablado de las causas, puede ser por una cardiopatía congénita, puede ser por una hipertensión no controlada, por una cardiopatía congénita, por una cardiopatía chagásica, por fiebre reumática que frega las válvulas también, ¿no? Pero hemos hablado un poco de eso, de que era un síndrome. Dimos las 4 modelos que habían desde la época del 1950 hasta ahora, ¿ya? Digamos los conceptos de un síndrome signo y síntoma, va a depender mucho de la etapa en la que veamos, que vamos a ver ahora. El diagnóstico sindrómico es insuficiente. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros decimos tiene una insuficiencia cardíaca, a veces es poco, porque vamos a ver que ya cualquier diagnóstico ustedes van a explicarlo muy bien, porque van a ser un médico recién egresado, van a ser, y van a ver que es fácil ya cuando el paciente está en insuficiencia cardíaca, no es difícil. Lo que hay que ver es la posibilidad de si podemos hacer el diagnóstico del origen de eso, para ver si podemos hacer un tratamiento etiológico. Por ejemplo, si decimos que insuficiencia cardíaca en este paciente por una comunicación interventricular, si hacemos un tratamiento, si estamos a tiempo de ofrecerlo, operar a ese paciente y cerrarle la comunicación interventricular, por él se va a mejorar. Si decimos que la insuficiencia cardíaca es producida por una fiebre reumática, le produce una insuficiencia mitral, y le hacemos un tratamiento adecuado a ese paciente, cambiamos la válvula o le abrimos la válvula, vamos a ver que ese paciente puede mejorar y puede curarse. Entonces vamos a ver que generalmente es importante hacer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque cuando hacemos el diagnóstico etiológico, vamos a tener alguna posibilidad de tratamiento para ese paciente, ¿ya? Entonces, pero en general, en la mayoría de los casos, cuando ya llegan a insuficiencia cardíaca, es poco lo que se da, y el tratamiento no va a cambiar. Vamos a ver que vamos a darle siempre diuréticos, siempre inotrópicos, siempre por eso, ¿ya? Entonces, habíamos dicho también que la prevalencia aumentaba con la edad. Después de los 50 años es muy frecuente la insuficiencia. Casi todos tienen, los pacientes que ingresan a una sala de cardiología tienen un grado de insuficiencia cardíaca. Habíamos dicho las causas, esas causas no se olviden siempre, muchachos, esto es en todo el mundo y en nuestro país, por supuesto, ¿no? La enfermedad coronaria es la primera causa de insuficiencia. ¿Cuál es la enfermedad coronaria? Los infartos, la angina. O sea, un paciente que se infarta y no es tratado va a llegar a la insuficiencia cardíaca, es la primera causa. Si el paciente no se mueve y ustedes no lo tratan adecuadamente, le dan riesgo que tienen que llegar a una insuficiencia cardíaca. La hipertensión arterial sistémica no controlada, decíamos que llegaba tan a la insuficiencia cardíaca. Las enfermedades valvulares, la estenosis mitral, la insuficiencia mitral, la estenosis aórtica, la insuficiencia toda la que toca con las 4 válvulas del corazón. La miocardiopatía y la cardiopatía congénita. Ya hemos dicho, la cardiopatía congénita es la comunicación interauricular, comunicación interventricular. Por eso es que la idea de ahora es la cardiopatía congénita, paciente que se diagnostica una cardiopatía congénita, por más que sea recién nacido o se diagnostica durante el embarazo, por los ecodoppler que se le hace a la embarazada, apenas nace el niño hay que operarlo, ¿no? O sea, cardiopatía congénita diagnosticada, cardiopatía congénita operada, ese es el lema. Ya no se espera como antes, que tenga más gordito, que tenga más peso, que es muy chiquitita, ¿no? Mientras más antes lo operamos la cardiopatía congénita, mejor ese paciente no va a desarrollar una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y cuando ya la desarrolla, vamos a ver que es poco lo que se puede hacer. Habíamos hablado de las 2 etapas del corazón, la etapa diastólica, cuando se llena el corazón, cuando la sangre entra y distiende las fibras miocárdicas, se llama la diástole. También la etapa de relajación, se relaja el músculo, se llena el corazón, el ventrículo izquierdo se llama diástole. Cuando llega la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo y se llena, el ventrículo izquierdo se llena, se llama diástole. Y cuando ya el ventrículo izquierdo se contrae y saca toda esa sangre, se llama sístole. La sístole o contracción, que es lo mismo. Y en estas 2 etapas siempre, como son los 2 estados del corazón funcionalmente, la diastólica cuando se llena el corazón a veces no se llena bien porque las paredes son gruesas, puede tener un problema coronario, puede tener un problema pericardio, vamos a ver que así puede haber una insuficiencia cardíaca diastólica. ¿A qué se refiere la diastólica? Cuando hay un trastorno en el llenado del corazón. Y en cambio la insuficiencia cardíaca sistólica
es cuando hay un trastorno en la contracción, en la fuerza de contracción del corazón, ¿no? Diástoles se llena, sístole se contrae. Entonces, la diastólica es cuando hay un trastorno en el llenado del ventrículo izquierdo. Y la sistólica es cuando hay un trastorno en la contracción del ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces también eso se lleva mucho ahora, hay muchos médicos por ahí son partícipes de eso, pero ahora se habla mucho de insuficiencia cardíaca diastólica, insuficiencia cardíaca sistólica. Y dicho sea de paso, se los comento, no es que tienen que saberlo ustedes, pero es importante que sí, lo van a leer en varios libros y muchos dicen, por ejemplo, la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, ya con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada es la diastólica. Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección deteriorada o disminuida es la insuficiencia cardíaca sistólica, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de insuficiencia cardíaca con bajo gasto, ya habíamos dicho, alto gasto, insuficiencia cardíaca diastólica, sistólica, y dentro de la diastólica y sistólica decíamos la diastólica era por falla del llenado del ventrículo izquierdo, la alteración en el llenado, y la sistólica era por falla en la contracción. Y dentro de esto tenemos la insuficiencia cardíaca, van a escuchar hablar a algunos cardiólogos que les comentan, le dicen una insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, o sea que tiene buena contracción. ¿Cuál es esta? Si tiene buena contracción. El problema no está aquí en la contracción, está en la diástole. Entonces, la insuficiencia cardíaca con contracción preservada es la diastólica. Insuficiencia cardíaca con contracción deteriorada, o sea que no se contrae bien, es la sistólica, ¿ya? Había hablado del gasto cardíaco, había insuficiencia cardíaca con gasto cardíaco alto. Fíjense la manera de clasificar que tienen o de escuchar ustedes con insuficiencia cardíaca ahí con alto índice cardíaco, de bajo gasto, de alto gasto, sistólica, diastólica, aguda, crónica. Habíamos dicho también, definíamos como aguda y crónica por el mecanismo de compensación que tenía. La insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, que habíamos dicho que esa era más una clasificación semántica o podemos decir es más para que ustedes lo entiendan, pero en realidad el corazón nunca falla, solamente la parte izquierda, la parte general van juntos. Pero ya hemos dicho que los signos de insuficiencia cardíaca izquierda eran signos de bajo débito, que no se contraía el corazón, era un problema de la salida de la sangre del ventrículo izquierdo, y daba debilidad porque no llegaba la sangre al músculo, por eso produce la debilidad, y lógicamente el paciente no tolera el ejercicio. Hay presión baja, ¿por qué? Porque la sangre no sale adecuadamente del ventrículo izquierdo hacia la aorta, la presión no sabía que estaba por la aorta. Los mareos, ¿por qué había mareos? Porque la sangre no llegaba al cerebro, porque el corazón no se contrae fuerte, la fuerza de contracción es muy leve, entonces no llega la sangre hacia arriba, hacia el cerebro, por eso hay mareo. Y la frialdad de las extremidades, ¿por qué se ponen frías las extremidades? Por lo mismo, porque no hay una buena contracción, no hay una buena bomba que bombee la sangre y que llegue hasta los miembros inferiores, entonces por eso se ponen las extremidades frías. En cambio, la insuficiencia cardíaca derecha, hemos dicho que se dedicaba, como todo lo derecho, nosotros sabemos, es volumen, es líquido. La insuficiencia cardíaca derecha es por el acúmulo de líquidos, ¿no? Es por el mal manejo de líquidos. Entonces, se llamaba también insuficiencia cardíaca retrógrada o congestiva. Entonces, cuando hablamos de congestiva, ya ustedes saben que es acúmulo de líquidos. Entonces, el paciente tiene disnea. ¿Por qué? Porque el pulmón está lleno de líquidos, los alveolos se llenan de agua. Hay ortopnea, que es lo mismo que la posición de la disnea sentado. Hay edema agudo de pulmón, el paciente está edematizado. O sea, aquí lo que habla es del aumento de la retención de líquidos. El paciente tiene edema en miembros inferiores, tiene ascitis, tiene las venas yugulares ingurgitadas, tiene hepatomegalia, el hígado grande, todos signos de congestión, de falla líquida, esa es la derecha. Pero las dos cosas generalmente van juntas. Ya es difícil que ustedes vean una insuficiencia cardíaca izquierda pura o una insuficiencia cardíaca derecha pura. Siempre predomina una, más la izquierda que la derecha, pero en general, vamos a ver, ojalá podamos hacer práctica, que mi idea es esa, que por lo menos vayan una semana al hospital y veamos los pacientes. Van a ver insuficiencia cardíaca izquierda, van a ver cómo se ven los síntomas, te van a preguntar y van a ver cómo se nota claramente, y la derecha también, ¿ya? Habíamos hablado de la clasificación por los estadios, que esto le decía que esto es importantísimo, ustedes la manejen, esta clasificación. Se usa en asma, en neumonía, en anemia, en cardiopatías, en todas las enfermedades pulmonares, en fibrosis. Entonces decimos, el paciente tiene una insuficiencia cardíaca clase funcional 1 de la Asociación de Nueva York del Corazón. ¿Qué quiere decir clase funcional 1? El paciente que está sintomático y solamente tiene signo de insuficiencia cardíaca cuando hace harto ejercicio, cuando corre, cualquiera de nosotros hace eso. En cambio, la clase funcional 2 ya tiene síntomas con un ejercicio moderado, que caminar 4 o 5 cuadras, que eso no es normal, que no cansemos, el paciente se cansa. O podemos decir al esfuerzo moderado. La clase 3 al esfuerzo pequeño, que al caminar, al ir al baño, ahí ya se cansa el paciente.
Y la clase funcional 4 era el paciente que tenía signo de insuficiencia cardíaca en reposo. Lo mismo que la disnea. ¿Recuerdan cuando hablamos de disnea? La disnea se ubicaba 1, 2, 3, 4, lo mismo. Disnea, en clase 1 es la que tenemos todos cuando hacemos esfuerzos intensos. Cualquiera de nosotros nos cansamos. La clase funcional 2 era los esfuerzos moderados, que era caminar 3 cuadras, 4 cuadras, subir gradas, etc. La disnea clase funcional 3, ¿se acuerdan? Era la que presentaba la falta de aire a los pequeños esfuerzos, caminar, levantarse. Y la clase funcional 4 la que presentaba disnea, falta de aire en reposo, aún estando sentado el paciente. Igual acá en insuficiencia cardíaca decimos, tiene una insuficiencia cardíaca clase funcional 3. Entonces ahí nos damos cuenta nosotros que el paciente tiene a pequeños esfuerzos, clase funcional 3. O tiene insuficiencia cardíaca clase funcional 4, quiere decir que el paciente está disneico, taquipneico, ortopneico, un mareo, todos los signos de insuficiencia cardíaca, pero en reposo. Por eso es clase funcional 4. ¿Ya? Habíamos hablado también de los estadios de la insuficiencia cardíaca según la Asociación Americana del Corazón. 4 estadios, decíamos un paciente que tiene factores de riesgo pero sin daño estructural, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Paciente con riesgo, que diabético, tiene presión alta, pero no tiene nada en el corazón, solamente tiene el riesgo. Porque la diabetes es un riesgo, la hipertensión es un riesgo, el tabaquismo es un riesgo, la obesidad, el sedentarismo, todos los factores de riesgo. Entonces, el paciente está en una clase funcional A, si el paciente vemos el corazón, estudiamos el corazón y no tiene nada, pero es diabético, tiene presión alta en este caso. Y el estadio B ya es diferente, aquí ya hay un daño en el corazón. Puede haber una mala función, una cicatriz, una arteria media tapada, puede haber un cuadro anginoso, pero ya el paciente tiene un daño cardíaco, pero no tiene síntomas el paciente. Eso es lo importante. Por ejemplo, el caso típico, un paciente que tuvo un infarto pequeño, le hacemos un ecocardiograma, nos estudia un electro y vemos que tiene una cicatriz en el corazón. O sea, ya tiene un daño en la estructura, en la anatomía, en la morfología. En el anterior, el estadio A no tenía daño. En este sí ya tiene daño, pero no tiene síntomas. ¿Y cómo nos diagnosticamos? Cuando le hacemos un electro por rutina, lo vamos a operar, le hacemos un electrocardiograma y vemos la cicatriz, ¿no? El estadio 6 ya es el paciente que tiene daño igual, puede ser un infarto, una válvula tapada, lo que ustedes quieran, pero ya tiene síntomas de insuficiencia cardíaca. O sea, aparte, no está sintomático como el estadio. El estadio 6 ya está con síntomas, tiene disnea, taquipnea, los diferentes datos que puede tener. Y el estadio D es cuando ya el paciente tiene una insuficiencia cardíaca terminal. Quiere decir que es un paciente que está con todos los síntomas floridos de la insuficiencia cardíaca. Vemos que la fisiopatología, vamos a ir viéndolo en cada patología en miocardiopatía dilatada, vamos a ver que hay una muerte de miocitos, o sea, va a haber insuficiencia cardíaca de acuerdo a la cantidad de deterioro que haya de las células miocárdicas. No es lo mismo porque un paciente puede tener un infarto, puede tener 2 infartos, puede tener 5 infartos, hay otro que tiene uno solo y se muere. Va a depender de qué, de la cantidad de miocitos que mueran, de la cantidad de territorio del corazón afectado. Un infarto masivo que se llama cuando ocupa más del 25-30% del ventrículo izquierdo, ese paciente hace un solo infarto y se muere porque se tapó una arteria grande. En cambio, el paciente que tiene un infarto, 2 infartos, 3 infartos, ¿por qué? Pues se han tapado ramas de esa arteria, no ha sido una arteria gruesa, y se ha muerto un 5% del corazón, un 10%, pero no ha sido masivo, ¿ya? Entonces la insuficiencia cardíaca es un síndrome, decíamos que se retroalimenta y genera más, un círculo vicioso. Entonces nosotros tenemos que tratar de sacar a ese paciente de ese círculo vicioso, porque vamos a ver que va retroalimentándose cada vez más, ¿ya? Tenemos 5 mecanismos que vamos a tener siempre en toda insuficiencia cardíaca, muchachos. Esto es característico y es típico, ¿no? Primero, siempre va a haber una sobrecarga de presión, que se refiere a las cavidades izquierdas y cavidades derechas. También aumenta las presiones en las aurículas y los ventrículos siempre. Hay también una sobrecarga de volumen, aumenta la cantidad de volumen que deben de manejar, o a veces el volumen es suficiente, pero no se contrae bien, como no bombea, sobrecarga. ¿Ya? Hay una pérdida también del músculo cardíaco, el corazón no funciona un 100% a su músculo, hay zonas que están muertas, zonas que están, lo llamamos hibernados, zonas que están isquémicas, ¿ya? Y hay una disminución de la contractilidad, o sea, no se contrae con toda la fuerza que debe contraerse el corazón. Y lógicamente todo esto viene acompañado de una restricción de llenado que hablábamos, que era la insuficiencia cardíaca diastólica, o sea, una restricción, no se llena bien la cavidad del corazón, ¿ya? Eso es importante también entenderlo. Bien. Habíamos hablado, vamos a hablar de los factores precipitantes de la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué un paciente puede tener una hipertensión, un infarto, todo, pero no desarrolla una insuficiencia cardíaca todavía?
Porque hay factores precipitantes o gatillantes que se llaman. En este caso tenemos la isquemia miocárdica, las arritmias, la hipertensión arterial, la enfermedad tiroidea, son factores que precipitan estos cuadros. ¿Ya? La sobrecarga de volumen, un paciente que le ponen un suero y ahí se dan cuenta que tiene insuficiencia cardíaca porque empieza a fatigarse al poner un suero fisiológico, un suero con sodio, un Ringer, o un paciente que se tira 2 o 3 días de farra y toma mucha bebida alcohólica y hace insuficiencia cardíaca porque el alcohol es tóxico, empeora esa insuficiencia cardíaca latente que tenía el paciente, la empeora. El embolismo de pulmón también puede ser un factor precipitante. Y lógicamente la falta del cumplimiento del tratamiento médico, el paciente que no toma medicamentos, el paciente hipertenso que no toma sus antihipertensivos, va a desarrollar una insuficiencia cardíaca o va a gatillar una insuficiencia cardíaca por eso. A lo que a nosotros nos interesa, muchachos, las manifestaciones clínicas. ¿Cómo hacemos para reconocer un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca? Ya decíamos siempre, el paciente tiene que tener una causa, una enfermedad. Nadie desarrolla una insuficiencia cardíaca por sí solo. Nosotros nos acordamos, la insuficiencia cardíaca era la parada final de todas las enfermedades del corazón. Entonces le preguntamos, ¿usted tiene presión alta? Sí tiene, entonces tiene posibilidad. Yo tuve un infarto, 2 infartos, tiene posibilidad. Yo tuve enfermedad de la válvula, perdón, del corazón, tiene posibilidad de insuficiencia. O sea, tiene todos los que llamamos nosotros factores de riesgo. ¿Ya? Entonces tenemos que ver la edad del paciente. Decíamos que es más frecuente en los adultos, más después de los 50 años, pero también hay niños que tienen cardiopatías congénitas que nacen y pueden tener. La etiología también es importante. Yo le decía al paciente, por ejemplo, yo tengo Chagas, entonces ese paciente tiene posibilidad de tener una enfermedad de insuficiencia cardíaca. Entonces vamos a evaluarlo al paciente estas causas, ¿no? ¿Cuántos años tiene? Vamos a ver que mientras más años, más posibilidad de tener. La etiología, si conocemos que el paciente es hipertenso, diabético, tuvo infarto, fue operado del corazón, le pusieron stent, hicieron cateterismo, entonces tiene causa del paciente. Y vamos a ver, lógicamente va a depender también de estos síntomas clínicos del tamaño de la falla del corazón, ¿ya? Generalmente, cuánto el ventrículo se ha dañado, si es un 10%, un 20%, va a depender de eso. Si un paciente tiene un daño cardíaco más del 30%, vamos a ver que va a tener disnea de reposo, va a estar encharcado, con mucha retención de líquido. Entonces, si un paciente tiene solamente un 5%, va a ser mucho menos florido el cuadro, ¿no? Entonces, fíjense los síntomas más frecuentes que tenemos en la insuficiencia cardíaca. Estos son síntomas. La disnea, fíjense, el síntoma cardinal, pero el síntoma perfecto, ¿ya? Síntoma perfecto cardinal. Vemos que la disnea clase funcional, ya ustedes la saben, clase funcional 1 a los grandes esfuerzos, clase funcional 2 a los esfuerzos moderados, clase funcional 3, la disnea al esfuerzo leve, o sea, caminar, dar un paso, 2 pasos, bañarse, esa era la disnea. Y clase de disnea, clase funcional 4 era la disnea del paciente que tenía falta de aire en reposo, ¿no? Entonces, el paciente puede tener cualquiera de las clases, tiene disnea siempre, insuficiente cardíaca. Ahora, puede ser que a la grande esfuerzo, a lo moderado esfuerzo, a lo pequeño esfuerzo o en reposo, no importa, pero tiene disnea, ¿ya? Es muy difícil que un paciente con insuficiencia cardíaca no tenga disnea. Generalmente es el principal signo, o el primer síntoma que provoca el paciente con insuficiencia cardíaca. La ortopnea, decíamos que en etapa más avanzada es el paciente que tiene disnea y solamente puede estar sentado porque se echa y le falta más el aire. Eso es típico de la insuficiencia cardíaca. Cuando ustedes le pregunten, cuando veamos en la práctica o cuando vean un paciente, pregúntenle siempre, usted duerme con cabecera alta, y le dice al paciente, yo no puedo dormir echado planito, todo me falta el aire, tengo que dormir sentado. Incluso muchos pacientes dicen 5 o 6 noches que no duermo, doctor, paro sentado. ¿Por qué no puedo? Me echo y me falta el aire. ¿Y por qué sucede eso? Por una cuestión mecánica que la vamos a ver cuando leemos en cardiopatía dilatada. Cuando el paciente está sentado, pues el líquido se baja, por gravedad va a las piernas, toda la sangre, el líquido que tenemos en el cuerpo. Cuando el paciente se echa, todo ese líquido vuelve de la pierna y se va al corazón. Y ahí el corazón, que está insuficiente, ahí ya se nota mucho más su falla. Y por eso el paciente no tolera echarse. Prefiere estar parado o sentado. ¿Por qué? Porque decía, por gravedad todo el líquido del corazón está libre, porque el líquido se va hacia las piernas, hacia el abdomen, hacia el hígado, a todos los miembros inferiores. Pero cuando ya se echa el paciente, todo ese líquido vuelve al corazón. Se acumula y ahí el corazón ahí se ve que no puede manejarse. Y por eso estos pacientes tienen la ortopnea frecuente. Siempre duermen semisentados. Te le van a preguntar, duermen con cabecera alta, 2, 3 cabeceras, o no pueden dormir. Un síntoma muy patognomónico, incluso siempre lo preguntamos en las prácticas, es la disnea paroxística nocturna. Y este nombre lo hablamos en la primera clase que tuvimos, la disnea paroxística nocturna, DPN, la abreviatura. Quiere decir la disnea, como su nombre indica, la falta de aire que se presenta en las noches, pero se llama nocturna. Y es paroxística, que aparece de un momento a otro.
¿ya? O sea, no es que el paciente empieza a ponerse de a poco mal. Está echado durmiendo y de pronto se levanta con falta de aire, queriendo ahogarse. Eso se llama disnea paroxística nocturna. Y la disnea paroxística nocturna, muchachos, es patognomónica. O sea, es la única enfermedad que se presenta es en insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, todos estos síntomas, fíjense, la disnea, un asmático puede tener disnea, un anémico puede tener disnea, una embarazada puede tener disnea. La ortopnea lo mismo, pero la disnea paroxística nocturna es patognomónica de la insuficiencia cardíaca, ¿ya? Por ejemplo, el asmático, miren ustedes, el asmático tiene asma, de la neumonía, sí, pero no es en la noche, no duerme. El paciente asmático está toda la noche fatigado. Este está echado durmiendo y se levanta de pronto en la noche. Por eso se llama disnea, con falta de aire, en la noche, por eso nocturna, y paroxítica, porque aparece y desaparece. Por eso se llama paroxítica, el paroxismo. Ya, eso quiere decir paroxítica, que no tiene una causa, de pronto aparece, como desaparece, es temporaria. Entonces el paciente típico, usted le pregunta, ¿y cómo duerme? No, doctor, yo me levanto en la noche, a veces me falta el aire, tengo que abrir la ventana y ventear. Acá común en nuestra zona, me salgo afuera en la hamaca, me pongo en la hamaca para ventearme, que me dé un poco el aire. Ese es disnea. Y eso es típico, ya le decía, es patognomónico de la insuficiencia cardíaca. El paciente tiene fatiga, lógicamente decíamos, tiene fatiga porque el corazón no bombea la suficiente cantidad de sangre. Y si no bombea sangre, no va los glóbulos rojos. Y si no van los glóbulos rojos, no va el oxígeno. ¿A dónde? A los músculos. Y por eso el paciente tiene fatiga, tiene cansancio. ¿Ya? Fíjense que es diferente la fatiga de la disnea. La fatiga es un síntoma más parecido, más de los músculos. El paciente camina y se cansa, camina y se cansa. La disnea es un síntoma más respiratorio, es más falta de aire. Ya, disnea, falta de aire, fatiga, el trastorno muscular, el cansancio rápido. ¿Ya? ¿Y por qué se cansa? Ya decíamos, tiene disnea porque por el acúmulo de líquido. Tiene fatiga, ¿por qué? Porque no hay una buena oxigenación a nivel de los músculos. ¿Y por qué no hay una buena oxigenación? Porque no bombea el corazón hacia los músculos. El paciente tiene signos de congestión, y estos signos de congestión son los que ustedes van a ver, los edemas. El paciente tiene edema en miembros inferiores, le apretan el pie, tiene godete, mascarilla siempre. La tibia tiene hepatomegalia, ¿qué es la hepatomegalia? El agranamiento del hígado por acúmulo de líquido. Fíjense, todo esto por acúmulo de líquido. La ascitis es un escape de líquido a nivel del peritoneo. Cuando el paciente está con líquido en la cavidad, vamos a ver las bombas ascíticas, se ven bien. Ingurgitación yugular, que quiere decir que son las yugulares que tenemos en el cuello, que fíjense que se brotan cuando hacemos esfuerzo. Este paciente, sin que hagan esfuerzo, están llenas de líquido. O sea, el paciente está sobrecargado. Estos son signos de congestión. Por eso los síntomas de congestión son los que son por el acúmulo de líquido. Los edemas, la hepatomegalia, la ascitis, la ingurgitación yugular, el crepitante también. Esto lo ocultamos al crepitante que sale, que es líquido en el pulmón. Todos son por acúmulo de líquido, signos de congestión, ¿no? Y su panorama congestiva, ustedes piensen siempre que está lleno de líquido. Y si se cree congestiva, que está llena de agua. La congestión son signos, fíjense, de acúmulo de líquido. Y son más, habríamos hablado de insuficiencia cardíaca derecha. Toda la parte derecha era congestión, o se llama retrógrada, o congestiva, o insuficiencia cardíaca derecha. Otros signos bastante típicos son las taquicardias. Es muy difícil, muchachos, el primer mecanismo de compensación de la insuficiencia cardíaca es la taquicardia. O sea, es difícil que usted vea a un paciente con 70, 80 por minuto y ya esté en insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca generalmente tiene más de 100 por minuto, la taquicardia, y puede tener ritmo de galope, que es un ruido, como el nombre lo indica, como un galope del caballo. Galopea como un caballo, no como un ritmo de galope, una taquicardia. Eso es típico también de insuficiencia cardíaca. El ritmo de galope es patognomónico de insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Dos signos y síntomas que son patognomónicos, de hecho la disnea paroxística nocturna no se presenta en otra enfermedad, más solamente en la insuficiencia cardíaca. Y el ritmo de galope con tercer ruido, solamente en falla aguda. ¿Ya? Y eso a veces es difícil que ustedes yo no lo voy a apretar mucho con eso, porque eso lo aprende uno con los años, la experiencia le va dando mejor ruido, mejor oído para poder escuchar un ritmo de galope, pero generalmente tengan en cuenta siempre, para que tenga el paciente insuficiencia cardíaca, que tiene que estar taquicárdico. Si no, es muy poco probable que sea una insuficiencia cardíaca. Ya, tiene que tener taquicardia, porque el corazón, como no puede bombear bien, ¿qué hace el corazón? Como no puede mandar, supongamos un ejemplo, 100 mililitros de sangre cada latido, manda solamente 50 porque no tiene fuerza. Entonces tiene que mandar, como no puede mandar que 50, late más rápido. En vez de latir a 60 por minuto, late a 120 para poder mandar esa cantidad de sangre que necesita el cuerpo, ¿no? Entonces por eso la taquicardia es compensadora, tratando de que
¿Por qué lo que decimos taquicardia compensada? Porque el corazón trata de perfundir adecuadamente los tejidos. Como contrayéndose a 60 por minuto no puede, porque en vez de mandar 100 mililitros manda 50, ¿no? Porque no tiene fuerza. Entonces, con 50 no alcanza, entonces late, en vez de latir a 60 latidos por minuto, va a latir a 120, ¿no? Para poder mandar la cantidad de sangre que el paciente necesita. Después tenemos la cianosis, que son en etapas más avanzadas. Ya, como el paciente que se habla. Habitualmente el paciente ya está con cianosis próxima a lo distal. El paciente tiene ansiedad y diaforesia. La diaforesia es la sudoración fría. El paciente suda, lo vemos frío, sudoroso. La insuficiencia cardíaca, le decía, es un cuadro generalmente, decimos que es una parada terminal de la enfermedad del corazón, porque es difícil que ustedes se confundan con la insuficiencia cardíaca. No es complicado hacer el diagnóstico. El problema es saber que podemos hacer algo por ese paciente y saber la causa, por qué llegó a esa etapa el paciente. El paciente nos dice: yo tenía presión alta, pero nunca tomaba el remedio. Listo, ya sabemos que es una insuficiencia cardíaca por causa hipertensiva, por hipertensión arterial. El paciente dice: yo tuve un infarto y no me trataron, o tuve en mi casa, no me operaron. Decimos que es una insuficiencia cardíaca de causa coronaria. Tuve un problema en la válvula por fiebre reumática y no me trataron, es una insuficiencia cardíaca por una cardiopatía reumática. O sea, lo ideal es buscar el origen. Ya decía, el diagnóstico es como decir fiebre. ¿Por qué? Es por una neumonía, es por una infección urinaria, es por una infección intestinal. ¿Por qué tiene la fiebre? Igualmente, ¿por qué tiene la insuficiencia cardíaca? ¿Por qué llegó? Porque por ahí va a cambiar o por ahí no. Pero por ahí podemos hacer algo más si tenemos el diagnóstico claro, ¿no? Pero lo importante es que, fíjense, todos estos síntomas son bastante claros y lo van a ver en la práctica. No es mentira, esto lo van a ver en su vida diaria. Entonces siempre tenemos que verlo. Vamos a hacer varias cosas para diagnosticarla. Primero vemos la edad. Decimos que era más común en los pacientes arriba de los 50 años. También puede ser en niños, pero es más común arriba de los 50 años. ¿Ya? El paciente siempre, cuando le hacemos la anamnesis, tiene una enfermedad cardiovascular. Le dice el paciente: yo tengo presión alta no controlada, soy diabético, que no se controla bien, tuve infarto, tuvo una valvulopatía, una fibrosis, tiene alguna enfermedad del corazón el paciente. O sea, tiene que tener una causa. Eso nos refuerza el tratamiento, el diagnóstico. Decimos: tiene más de 60 años, bien, tiene probablemente una insuficiencia cardíaca. ¿Qué más tiene? Es hipertenso, diabético, tuvo infarto, una enfermedad de la válvula, Chagas y no fue controlado. Tenemos otro en el interrogatorio. Al examen físico lo vemos al paciente con disnea. Le decimos que la disnea era la falta de aire de clase funcional 1, 2, 3, 4, pero tiene disnea. Tiene taquicardia. Decíamos que la taquicardia es el signo patognomónico, o no patognomónico, pero sí cardinal. Tiene que tener taquicardia, una insuficiencia cardíaca. Si no tiene taquicardia, sospechen de que puede ser otra enfermedad. Puede ser una ansiedad, puede ser que el paciente esté nervioso, ansioso, le diga falta el aire, pero puede ser una crisis de ansiedad o una crisis de pánico. Porque la insuficiencia cardíaca va con taquicardia. Hay una congestión venosa, lo que hablamos que es la congestión venosa, el acúmulo de líquidos en los edemas, en miembros inferiores, no puede echarse el paciente, está con ortopnea, está respirando en sentado, lo que vemos echar y se fatiga. ¿Ya? El paciente suda frío, está disneico, o sea, se nota un paciente en mal estado general. Entonces tenemos las tres cosas: la edad primero, antecedente de una enfermedad. Cuando le preguntamos al examen físico del síntoma cardinal, decíamos que era la taquicardia y la disnea. La disnea, el primer síntoma, el paciente le falta el aire, tiene taquicardia, tiene estos antecedentes, entonces vamos sumando. Tiene más de 60 años, es un hipertenso, tuvo infarto y no fue controlado, tiene disnea, es muy probable que sea una insuficiencia cardíaca. Para confirmar, vamos a pedir algunos síntomas para ver. La mayoría de los pacientes de insuficiencia cardíaca, no todos, al menos la mayoría de los crónicos, tienen un corazón grande. ¿Ya? Y el corazón grande lo podemos ver en la radiografía de tórax, podemos verlo en un ecocaliograma, en una tomografía, pero fíjense, nosotros en cardiología nos manejamos mucho con la radiografía de tórax, que es tan antigua y tan buena. Pedimos el índice cardiotorácico, ya lo vamos a ver, si no manejamos la radiología lo vamos a hacer eso. Vemos que el corazón es grandecito, más grande de lo normal, y vemos signos de congestión. ¿Qué hablamos de congestión? De líquido. Vamos a ver líquido en los dos pulmones, vamos a ver derrames pleurales bilaterales, vamos a ver congestión miliar, signo de hipertensión, signo de acúmulo de líquido en el pulmón. ¿Ya? Y el laboratorio ahora, esto es una nueva cosa que ustedes van a tener el gusto de poder hacer, lo que nosotros no podíamos hacer en nuestra época. Esto salió hace unos 10 años, pero acá recién ha llegado a Bolivia y al país, recién se está usando hace unos 1 año, 2 años, que se llama el péptido natriurético tipo B o el ProBNP, ¿ya?
Hay dos péptidos que se usan. Estos péptidos natriuréticos aquí son valores que son lógicamente cambian. El péptido natriurético es una sustancia hormona que se libera ya en la aurícula cuando la aurícula está con sobrecarga, está distendida. Ya, inmediatamente en la aurícula se libera este péptido natriurético. ¿Por qué se llama péptido natriurético? Como su nombre indica, es para orinar, para perder líquido. Fíjense, todo en el organismo tiene una manera de compensación. Entonces la aurícula, al verse sobrecargada, al verse que está llenándose de agua y no puede manejar ese líquido, inmediatamente libera el péptido natriurético. ¿Ya? Este péptido natriurético, ¿qué es lo que hace? Va hacia el riñón y hace que empiece a orinar para perder líquido. Entonces este péptido natriurético tiene valores hasta 100 y vemos que este paciente cuando tiene insuficiencia cardíaca, este paciente tiene 1000, 2000, 3000 de péptido natriurético. Entonces este laboratorio, muchachos, ya ha llegado a ser parte ahora del diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Hasta antes, hace 2 años, no se tenía como un signo cardinal para hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Ahora lo han metido en las nuevas guías, nuevos estándares internacionales, ya se pide, si ustedes piden un péptido, tienen todos estos síntomas, paciente arriba de 60, hipertenso, con presión alta, o diabético, o con infarto, y tiene falta de aire. ¿Qué es lo que hacen ustedes? ¿Le piden una radiografía? Si no tienen radiografía, ven corazón grande, o lo ocultan y tienen corazón grande, tienen taquicardia, le hacen un análisis que le pedimos esto para insuficiencia cardíaca, el péptido natriurético, se llama ProBNP o BNP. Esto hacen acá en Trinidad, lo que están haciendo. No hace mucho, hace unos 3 meses que estamos haciendo acá en Trinidad, eso es en sangre. Luego análisis de sangre se pide si es péptido natriurético y si le sale elevado, de acuerdo al valor que da el laboratorio, es un signo ya que se está utilizando como un signo, un criterio, nosotros llamamos mayor para insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, esto es algo que, como decía, la clase el año pasado yo no se las di, por ejemplo, se los nombré, pero no se los di. Ahora sí, ya está dentro del protocolo de diagnóstico de insuficiencia cardíaca. ¿Laboratorialmente hacemos algún laboratorio para insuficiencia cardíaca? Sí. Hasta el año pasado no. Entonces el péptido natriurético se pide, sí se pide en sangre, se pide y no es caro, vale 100 pesos, 150 bolivianos. Entonces nosotros como cardiólogos a ver, yo siempre le digo a los médicos, yo soy encargado en terapia intensiva, en medicina interna cuando trabajamos, nosotros no podemos, peor como cardiólogo, yo no puedo hacer un diagnóstico, un ProBNP o un péptido natriurético, porque el paciente es florido, el paciente ya lo van a ver con disnea, lo van a ver con una radiografía, me basta para verlo, lo revisa el paciente, ya digo, usted no hay insuficiencia cardíaca, pero ustedes que van a estar en emergencia, que van a estar haciendo guardia, pueden pedir esta posición de ser cardiólogo y les va a ayudar mucho, porque este péptido natriurético se eleva solamente en la insuficiencia cardíaca y valores altísimos. Llega a 1000, 2000, 3000, 4000, no que se eleva a 120, 130. ¿Ya? Entonces está dentro del protocolo de diagnóstico ahorita el péptido natriurético. Y decíamos, ¿por qué se eleva? Porque decíamos, el corazón, en este caso la aurícula derecha, al verse lleno de agua, al distenderse, libera esta hormona. ¿Y qué es lo que hace esta hormona? Es una manera de compensar. Como se está llenando de agua y no puede manejar esa cantidad de líquido, se va el péptido natriurético, quiere decir, hace orinar en efecto diurético. O sea, pierde sal, natrio, sal. Diurético es pérdida de líquido. Y inmediatamente este péptido natriurético pasa a la sangre va al riñón, ¿y qué es lo que hace? Orina. Es un mecanismo de compensación que no siempre logra su efecto. Por eso el paciente a veces tenemos que hacerle, vamos a ver que siempre hacemos diurético a este paciente, porque a veces no alcanza con esto. Pero en sangre sí nos sirve mucho para medir. Entonces, ¿por qué se eleva el péptido natriurético? Según la pregunta es porque se distiende la fibra, el miocito, en el corazón, en este caso la aurícula derecha. Se llena, se distiende. Al distenderse, el miocito libera este péptido natriurético. ¿Y por qué lo libera? Tratando de eliminar ese líquido. Y a veces no lo puede. Entonces, muchachos, ahora estamos tratando. Esto, por ejemplo, son los criterios para Mingan que vamos a tratar en medicina. Ahora ustedes tienen la oportunidad y el valor, gracias al internet, gracias a las redes, que ya se manejan criterios de diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Todo lo manejamos con medicina basada en evidencia, ¿no? Entonces, insuficiencia cardíaca decimos ¿por qué? Porque hay criterios mayores y tiene criterios menores. Cuando hablamos de fiebre reumática, la próxima clase, vamos a ver qué criterios mayores y menores. Si tiene un criterio mayor y 2 menores, si no tiene más que uno, no es, o es dudoso. Si tiene ninguno, no es. Entonces, en medicina tratamos de manejarnos así. Por decimos, ¿cuáles son los criterios de insuficiencia cardíaca? Tenemos criterios mayores, que son estos. Primero, lo que decíamos, la disnea paroxística nocturna. Al paciente le falta el aire en la noche, se levanta. ¿Por qué se llama disnea paroxística nocturna? Porque es falta de aire, disnea. Paroxística porque aparece sin ningún aviso. Aparece y desaparece. Y nocturna porque aparece en la noche. Es el paciente que se sienta con falta de aire
está sentado, abre la ventana y se ventea. El mismo paciente le cuenta así de fácil, muchachos. Me falta el aire, me levanto, abro la ventana, otra vez empiezo a ventear, me voy a mi hamaca. Típica. ¿Ya? Ese es un criterio mayor. Otro criterio mayor es el edema agudo de pulmón. O sea, el paciente que tiene unos llenos de los pulmones de líquido y que ha tenido que internarse en un hospital porque es un cuadro gravísimo. El edema agudo de pulmón, muchachos, se los comento ahora, es el signo, uno de los signos, es un cuadro de estado clínico máximo de insuficiencia cardíaca. O sea, la insuficiencia cardíaca puede ser, decíamos, clase funcional 1, clase funcional 2, clase funcional 3, clase funcional 4. Ya cuando está en edema agudo de pulmón, ¿qué quiere decir? Que es cuando el pulmón se llena de agua y el paciente está con falta de aire y ya en reposo. O sea, el edema agudo de pulmón no es una enfermedad, es un síndrome que viene por una insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Es una etapa de la insuficiencia cardíaca, una etapa avanzada de la insuficiencia cardíaca. Quiere decir que ya los pulmones se han llenado debido al exceso de líquido, se han llenado de líquido. Y se produce el edema agudo de pulmón. Se llama edema porque hay acúmulo de líquido y inflamación. Agudo porque es súbito, entonces no, el edema agudo de pulmón no dura media hora. El paciente se muere o sale en menos de media hora. No hay de que tiene un edema de pulmón de 3 días ni 4 días. ¿Ya? Es un cuadro agudo. Entonces el tratamiento, vamos a ver que le hacemos diurético, lo hacemos y mejora. Es una insuficiencia. ¿Qué es el edema de pulmón? Es una insuficiencia cardíaca, un grado de insuficiencia cardíaca. ¿Qué es el shock cardiogénico? Es un grado de insuficiencia cardíaca. ¿Ya? O sea, son grados que nosotros decimos que van aumentando. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes escuchan hablar en la emergencia, tiene un edema agudo de pulmón, ya saben ustedes una insuficiencia cardíaca avanzada. ¿Ya? O si quieren ustedes una insuficiencia cardíaca clase funcional 4, el paciente está disneico, le falta el aire y el reposo. Es avanzado. Otro signo, que es un criterio mayor también, el reflujo hepático o abdomino yugular. Aquí es el reflujo hepático, ustedes le apretan el hipocondrio derecho y el hígado porque está lleno de agua, se lo apretan, se lo suben así, se lo apretan para arriba, el hígado, y le miran la yugular y se revuelve, se brota más la llana yugular. Eso se llama reflujo hepático yugular. ¿Ya? No se olviden que la yugular desemboca en la vena cava y la vena cava va directamente de donde viene del hígado, también retorna, ¿no? Y donde termina en la aurícula derecha. Entonces, al apretarle el hígado, usted inmediatamente, el líquido ese sube para arriba. Y al subir el líquido le ingurgita la yugular. Que se llama reflujo hepático yugular o reflujo abdominal yugular. Entonces, el paciente tiene las venas borotadas. ¿Por qué? Porque el líquido no está en el corazón, ya no aguanta tener más líquido en el corazón y se van las venas. ¿Ya? Hablamos también del ritmo de galope. Recuerdan que el tercer ruido, que es el ritmo de galope primero, muchachos, tiene que tener taquicardia. El paciente tiene que tener más de 100 por minuto. Ya, eso es una pregunta que frecuentemente nos las hacían. ¿Qué quiere decir? Que el ritmo de galope se presenta cuando el paciente tiene arriba de 100 por minuto. O sea, si el paciente tiene 80 por minuto, es muy difícil que ustedes escuchen un ritmo de galope. Ya, generalmente se escucha cuando está más de 100 por minuto, cuando está con taquicardia. ¿Ya? Y otro signo bastante frecuente es algún signo donde se muestra el corazón grande. ¿Y dónde podemos ver el corazón grande? En una radiografía total, en un ecocardiograma, en una cámara gamma, en una resonancia, lo que tengamos. En nuestro medio tenemos radiografía total. Pero fíjense estos criterios mayores, muchachos. Estos criterios mayores son disnea paroxística nocturna, edema agudo del pulmón, reflujo hepático yugular, la ingurgitación yugular, que es la vena inflamada de la yugular llena de líquido, el ritmo de galope, que es el tercer ruido, que es la taquicardia, un tercer ruido, y una imagen que nos muestre dilatación cardíaca. Y acá, muchachos, podríamos meter, que fíjense, por lo que es novedoso, esto yo no lo puse, pero el ProBNP que habíamos hablado de esto, el péptido natriurético, que sería otro criterio mayor también, el que no lo puse acá, ¿ya? Y ponemos el péptido natriurético, ¿ya? Laboratorio. O sea, tenemos, fíjense, para hacer, ¿cuáles son criterios? Ustedes cuando me digan, ¿por qué tiene una insuficiencia cardíaca? Porque tiene, doctor, 3 criterios mayores. ¿Qué tiene disnea? Bien. Tiene disnea paroxística nocturna. Bien. Tiene taquicardia con ritmo de galope. Bien. Y tiene un corazón grande en la radiografía. Bien. Así se habla. Así tienen que expresarlo. Estos son los criterios mayores de insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Doctor. Y tiene un laboratorio con un péptido natriurético elevado. En cambio, los criterios menores de insuficiencia cardíaca, fíjense, los criterios menores tenemos. Fíjense, hay criterios mayores y menores. Ya lo vamos a ver en el próximo tema, hablamos de fiebre reumática, vamos a ver también hay criterios mayores y menores. Criterios menores son taquicardia. El paciente tiene más de 100 latidos por minuto, pero fíjense, no tiene ritmo de galope, solamente tiene taquicardia. Pero la taquicardia puede tener ustedes cuando corren, no es insuficiencia cardíaca.
puede tener un asma bronquial, una neumonía, puede tener siempre tengan en cuenta eso, muchachos. Estos criterios menores no son específicos, ¿ya? Por eso se llaman criterios menores, pueden presentarse en otras patologías, ¿ya? En este caso también tenemos una tos nocturna en la noche, pero eso puede ser asmático, puede ser por problemas cardíacos, pero también puede ser por un problema pulmonar o alérgico, por reflujo. El derrame pleural, ya, puede tener por insuficiencia cardíaca, sí, pero puede no ser, puede ser por una neumonía, por una tuberculosis, por un cáncer. Y una cosa que digo, que está en la diapositiva, el derrame pleural de insuficiencia cardíaca siempre, o es derecho o es bilateral, ¿ya? El derrame pleural izquierdo nunca es de causa cardíaca, muchachos. ¿Ya? Cuando usted ve un derrame pleural izquierdo, el médico le dice, tengo una insuficiencia cardíaca, ¿por qué? Porque tiene derrame pleural izquierdo. No. El derrame cuando es de causa cardíaca del corazón, porque tiene una circulación diferente, o es del lado derecho, el derrame pleural, o es de los dos lados bilateral, pero nunca va a ser el lado izquierdo, solamente. ¿Ya? Eso es importante que lo comprendan. ¿Ya? El derrame pleural en el problema cardíaco, en la insuficiencia cardíaca, es bilateral o derecho. ¿Ya? Bilateral o derecho. Si es solamente izquierdo el derrame pleural, no es insuficiencia cardíaca. Entonces ahí tenemos también la hepatomegalia, los edemas de tobillo. Fíjense que aquí vemos, muchachos, y aquí tenemos el diagnóstico, lo que hablábamos. El diagnóstico se hace por fíjense, con 3 criterios tenemos una insuficiencia cardíaca definida. Estos 3 criterios, un criterio mayor. ¿Cuáles son los criterios mayores? Así pásense ustedes, anoten, no sé. ¿Cuáles son los criterios mayores? El paciente tiene, supongamos, disnea parasítica nocturna. No tiene nada más, no tiene modo pulmón, no tiene coordinación, no tiene ritmo de galope, no tiene radio. Poliana, tu audio. Pero el paciente tiene un criterio mayor, ¿ya? En este caso tiene un criterio mayor el paciente, tiene cualquiera de estos, tiene edema de pulmón, tiene reflujo, tiene irritación, tiene ritmo de galope, uno de los disnea parasítica nocturna. Y fíjense, aquí vemos, y encima tiene, ya, dos criterios menores, ya decimos este paciente tiene, ¿cuál es el criterio mayor? Taquicardia, tiene más de 100 por minuto, listo, un criterio mayor. Tiene derrame pleural derecho, o tiene hepatomegalia, o tiene los pies hinchados, entonces ese paciente tiene un mayor y 2 menores. ¿Por qué? Porque tiene hepatomegalia y tiene edema de tobillo. ¿Y cuál era el mayor? En este caso la disnea parasítica nocturna. Supongamos, por decir, un criterio mayor, cualquiera de estos mayores, 1, y 2 de estos, cualquiera de estos. Ese paciente tiene una insuficiencia cardíaca definida, así decimos, porque tiene un mayor y 2 menores, tiene 3 criterios. Si el paciente solamente tiene 2 criterios, por ejemplo, cualquiera de estos, supongamos una irritación yugular, o un ritmo de galope, o un corazón grande por la radiografía, tiene un criterio mayor, 1. Y tiene 1 menor, supongamos taquicardia, un corazón grande y taquicardia, es una insuficiencia cardíaca probable, porque tiene 1 mayor y 1 menor. ¿Ya? O sea, fíjense cómo se lo alivianamos nosotros en cuanto a diagnóstico. Esto se ha definido justamente para que sea diagnóstico claro. ¿Por qué no hay insuficiencia cardíaca? Porque tiene 2 criterios mayores y 1 menor, o tiene 3 criterios mayores y 1 menor, o tiene 1 mayor y 2 menores. Pero fíjense, cuando decimos una insuficiencia cardíaca definida, con 3 criterios y 1 que sea mayor. Mejor si tiene más mayores. Es una insuficiencia cardíaca probable si el paciente tiene solamente 1 mayor y 1 menor. ¿Ya? Y si no tiene ni un criterio mayor, no va a ser insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Y entonces tenemos los criterios que se llaman los criterios de insuficiencia cardíaca. Fíjense que estamos hablando de laboratorio, con una radiografía nada más. Fíjense criterios mayores, ¿cómo son? Le preguntamos al paciente, nos dice, ¿tiene irritación? Le miramos, ya tiene un criterio mayor. Le escuchamos, tiene un ritmo de galope, ya está. Le hacemos una radiografía y tiene un corazón grande, ya tenemos un criterio mayor. O le hacemos el laboratorio con ProNP, tenemos un criterio mayor. Con el péptido natriurético. ¿Ya? Entonces, un criterio mayor y 2 menores, tenemos una insuficiencia cardíaca definida, son los menores, taquicardia sinusal. ¿Por qué tienen menos peso estos criterios menores? Porque, como le decía, no son específicos. Taquicardia puede tener hipertiroidismo, asma, una fiebre. Disnea también puede tener cualquiera. Disnea no solamente por problemas del corazón, por una anemia, una embarazada, un paciente que tenga problemas de presión alta. La tos igual, o sea, no sin tener específico. Pero sí nos van a ayudar cuando viene acompañado de un mayor y 2 de estos menores decimos que hay una insuficiencia cardíaca.
Y si tiene solamente un criterio mayor y uno de estos, por ejemplo, el paciente tiene corazón grande y tiene derrame pleural derecho, es muy probable, es una probable insuficiencia cardíaca. Pero tenemos que buscar ahí, buscamos más, le haremos otros estudios y confirmaremos. ¿Ya? Entonces vamos a ver algunas imágenes que tenemos de insuficiencia cardíaca. El electro puede ser normal, la insuficiencia cardíaca puede ser normal. Esa es otra cosa que me está haciendo en la cabeza, muchachos. El electro no es para diagnóstico de insuficiencia cardíaca. O sea, no sirve mucho para la insuficiencia cardíaca, nos ayuda muchas pautas, pero no es diagnóstico. Entonces puede ser un electro normal o no, puede tener alteraciones. Puede tener en el electro, vemos cicatrices de infarto y ahí nos damos cuenta que tiene una insuficiencia cardíaca porque tuvo infarto el paciente. Pero nada más. La radiografía de tórax nos ayuda mucho porque se ve el corazón grande la mayoría de las veces. No hay alguna vez con un corazón normal o mediano, pero la mayoría de las veces tiene un corazón grande y tiene signos que derrame, no sirve para eso. Y el ecocardiograma es mucho más específico. El eco es una ecografía del corazón. Entonces se ve muy bien, ahí medimos el ventrículo izquierdo, cuánto mide, tenemos parámetros fijos y decimos esto es insuficiencia cardíaca porque está dilatado todavía. Y no da, pero igual, nosotros con un buen examen físico, si nosotros miramos nuevamente los criterios mayores y criterios menores, podemos identificar la insuficiencia cardíaca, sin que tengan ustedes todas estas cosas, placas, eco y electro. Que nos va a ayudar, pero no hay motivo para que ustedes no hagan un diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Entonces, cuando tenemos un paciente con insuficiencia cardíaca, algunas cosas vamos a ir viendo después tema por tema, pero siempre se hace ejercicio, es importante. Todos los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen que hacer ejercicio, caminar, todo, aún sea clase funcional 4, un grado deteriorado, aunque sea ejercicio respiratorio en el sitio, pero siempre debe moverse, hacer actividad, porque eso ayuda mucho en la recuperación, en la formación de nuevos vasos, ¿ya? Lo ideal es hacer, decíamos, 30 minutos, 150 minutos por semana, dividido en 5 veces, o sea, 30 minutos, 5 días a la semana. Caminar, de acuerdo a la tolerancia, el paciente puede caminar, camina, así más joven que trote, depende de cómo esté, le decimos siempre 30 minutos, se cansa y para, nadie lo va a obligar. ¿Ya? Controlar los factores de riesgo, si el paciente es fumador que deje, si es diabético que controle su azúcar. Y vamos a usar todas estas cosas, ayudan a cada individuo, la actividad neurohormonal, los síntomas y las hospitalizaciones, empiecen con caminar un poco, con controlarse el paciente, dejar el tabaco, con bajar de peso, con cuidarse un poco más el paciente, hacer una dieta adecuada, comer poca sal, generalmente disminuye la hospitalización. Y a lo que nos vamos nosotros, que nos interesa, muchachos, vamos a hablar un poco de tratamiento farmacológico, porque esto lo van a hacer, porque muchas veces ustedes van a estar solos y hay que hacerlo. Cuando ya ustedes tienen un diagnóstico, el paciente tiene más de 60 años, tiene criterios mayores, o un criterio mayor y 2 menores, o tiene 3 criterios mayores y 1 menor, como ustedes quieran. Tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca, entonces los tratamientos se basan en general en estos 4 pilares, ¿no? Usan vasodilatadores, ¿ya? Para mejorar la precarga, o sea, aquí usamos los nitritos, usamos el enalapril como un vasodilatador de poscarga. ¿Qué quiere decir? Que abren las venas, ¿ya? Las venas y las arterias. ¿Para qué abren eso, las venas y las arterias? Para que ellas se acumule el líquido ahí, venas en las arterias afuera, y no se acumula dentro del corazón. Por eso son los vasodilatadores siempre en la insuficiencia cardíaca. El que ustedes quieran, porque no quieren usar nitrito, el otro quiere usar nitrito, el otro quiere usar enalapril, el otro quiere usar los sartán, no importa, pero un vasodilatador siempre usa, ¿ya? Un diurético siempre en la insuficiencia cardíaca. ¿Por qué? Porque mejoran la precarga. Quiere decir la cantidad de sangre que va a llegar al corazón antes que llegue al corazón. Se llama precarga antes que llegue al corazón. ¿Cuál diurético? Aquí se prefiere usar la furosemida porque tiene una acción más rápida. ¿Ya? La furosemida se pone, van a ver cuando vayan a la emergencia, se pone la furosemida en vena, se le pone 1 o 2 ampollas, viene de 20 miligramos. Y el paciente empieza a perder líquido. ¿Por qué? Porque decíamos que el paciente está con acúmulo de líquido. Empieza a orinar y el paciente, como empieza, impresionante como el paciente empieza a mejorar. Ya se le va la fatiga, se le va la falta de aire. Entonces le mejoramos las venas, las arterias, le abrimos, se llama vasodilatadores, dilatan los vasos. Le damos diurético para disminuir la precarga, furosemida, en vena mejor porque está en falla de bomba. Se puede dar por boca, si están en los pueblos, pueden darle por boca tabletas, 1 o 2 tabletas diarias. Y también le damos un inotrópico. El inotrópico, ¿qué se refiere? Son los medicamentos que usan para que el corazón aumente su fuerza de contracción. Son tónicos cardíacos inotrópicos. Hacen que el músculo cardíaco se contraiga más fuerte, que actúan sobre la bomba, sobre el músculo. Aquí tenemos varios inotrópicos. Tenemos la digital, la digoxina, que usted la conoce muy bien, se da una vez al día. Tenemos drogas endovenosas, nos trabajamos en las unidades coronarias, terapia intensiva, usamos dopamina, dobutamina, alrinona, milrinona, que son drogas inotrópicas. ¿Cuál? La que ustedes quieran usar. Aquí recién nos está llegando la milrinona, nos está llegando, creo que esta semana iba a llegar, la semana que pasó acá a Bolivia.
Pero tenemos digoxina, o sea, siempre usen, ya lo que le decía, igual que en la hipertensión, usen un vasodilatador siempre. Te dicen, usamos enalapril, bien, ya de un vasodilatador. Usen un diurético siempre, furosemida, hidroclorotiazida, lo que ustedes quieran, mejor la furosemida. Tenemos otro, ya estamos bien. Y usamos un inotrópico, ¿cuál quieren usar? Tienen digital, usen digital, digoxina, digitálico, digitoxina, cualquiera, pero usen un inotrópico. Y se recomienda cuando el paciente no está en etapa 4, cuando no está en falla de bomba, cuando no está con un cuadro muy grave, usar un betabloqueante. Ya que esto antes no había, antes el betabloqueante estaba prohibido. Ya, ahora vemos que sí, porque mejora mucho la descarga adrenérgica. Usamos el bisoprolol, un betabloqueante selectivo. El bisoprolol, el carvedilol, el metoprolol, usamos. Fíjense, estos 4 pilares son los que basamos en todo tratamiento de insuficiencia cardíaca, tiene que tener estas 4 cosas. Un vasodilatador, por ejemplo, enalapril. En este caso, muchachos, no usamos para bajar la presión. Usamos como un medicamento vasodilatador. Entonces, a veces usamos dosis baja. Para la presión usamos 10 miligramos cada dosis. Aquí usamos 2.5 cada dosis. O sea, una dosis bajísima. ¿Por qué? Dice, pero ¿por qué le dan enalapril si no tiene presión alta? Porque lo estamos usando para la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Entonces, fíjense, el enalapril o el losartán que se usa acá, se usa dosis alta para la hipertensión. Dosis baja para la insuficiencia cardíaca. ¿Ya? Eso tenganlo en cuenta siempre. O sea, no siempre le vamos a dar el enalapril porque tiene presión alta. Por lo primero que lo va a decir el médico en la provincia, nos dice, le suspendí el enalapril porque su presión estaba baja. No. La dosis de 2.5, la dosis más baja, se usa, aunque sea poquito que reciba, porque eso mejora la poscarga. ¿Ya? Porque es un vasodilatador. El diurético, si el paciente está hinchado, tiene que recibir diurético. El doctor quiere usar furosemida, el otro hidroclorotiazida, espironolactona, no importa, pero usen un diurético. Inotrópico, la digoxina se da una vez al día, todos los días de 0.25 viene, se da una tableta. No voy a preguntar dosis, pero sí sepan que el paciente bien medicado tiene que tener estas 4 cosas. Y le damos carvedilol, betabloqueante. Fíjense, hablamos del carvedilol con la hipertensión, que son betabloqueantes. En este caso no usamos 25 cada dosis. Usamos 325, o sea, de 6.25 a la mitad. Usamos dosis baja, ¿ya? Métanse eso en la cabeza. Los medicamentos, enalapril o betabloqueante, en la insuficiencia cardíaca se usan a dosis baja. Y para la hipertensión usamos dosis alta, ¿ya? Fíjense, muchachos, entonces, estos son los 4 pilares en los que descansa el tratamiento. Cualquier sea la causa de insuficiencia. Cuando ya el paciente está en insuficiencia cardíaca, tenemos que usar. A veces tenemos que usar en vena. O si está muy malo, subimos a terapia, le ponemos esto. Medicadores vasodilatadores, nitrocruciato de sodio, nitritos, enalapril, en vena. Usamos diurético en vena, 2, 4 ampollas de furosemida. Usamos inotrópico digital, podemos usar dopamina, dobutamina en vena, porque está mal el paciente, no subimos a terapia. Y betabloqueante también hay endovenoso. O sea, todos estos 4 pilares que damos a un paciente, ustedes le dan estas 4 cosas y ese paciente tiene que mejorar. ¿Ya? Tiene que mejorar. Fíjense, y aquí vemos algunas cosas que vemos. Por ejemplo, el betabloqueante bloquea los efectos adrenérgicos nocivos y tóxicos. O sea, el cuerpo libera, cuando hay una insuficiencia cardíaca, libera mucha adrenalina y noradrenalina. Y el betabloqueante bloquea esos efectos de la noradrenalina, por eso se llama betabloqueante, bloquea los efectos de la adrenalina y noradrenalina. Los IECA, que son los inhibidores de enzimas convertidoras, ¿se acuerdan? Hablamos de enalapril, lisinopril, perindopril, todos los priles, atenúan la vasoconstricción. ¿Qué quiere decir? Mejoran con vasodilatadores, mejoran la retención de líquido, la hipoperfusión, porque dilatan, decíamos que el enalapril era un vasodilatador. Y, lógicamente, inhiben el sistema renina-angiotensina. También tenemos aquí los ARA2, ¿se acuerdan que usamos el losartán? Cuando tosía el paciente no podemos usar enalapril, entonces usamos ARA2, que son los angiotensinolos. Aquí también hace lo mismo. ¿Pero por qué usamos este y no este otro? Porque este le daba tos igual que en la hipertensión. El enalapril daba tos, el losartán no daba tos. Pero siempre usamos uno de esos medicamentos. ¿Ya? Al hecho que los digitálicos aumenta la contractilidad del corazón. Mejora, decimos que el digitálico es un tónico del corazón. Ya tenemos la activación neurohormonal. O sea, usamos la digoxina, dopamina, rinona, milrinona. Y los diuréticos siempre mejoran la cantidad de líquido del corazón. Si el corazón está fatigado, apenas puede manejar 100 mililitros y nosotros queremos meter 500 por los sueros, por lo que decía, usamos diuréticos, vaciamos que el paciente orina y ya no va a tener tanto líquido y va a poder manejarlo mejor el paciente. ¿Ya? Y luego tenemos la espironolactona, que es un diurético inhibidor de la aldosterona, ¿ya? Que se ha visto que mejora la supervivencia. ¿Por qué lo usamos esto? Porque la aldosterona también en la insuficiencia cardíaca se libera mucho y ya hace daño, se libera exageradamente. ¿Ya? Entonces, la dosis aquí, yo le voy a pasar a sus compañeros, porque en la digital viene comprimida de 0.25, damos una vez al día. El enalapril viene 10, 5 y 20.
Se puede dar 2 tomas, se puede dar 5 miligramos o 2.5, depende de qué, de la presión. Y si el paciente tose con enalapril, le damos losartán, igual. ¿Cuál dosis? La dosis más baja, aunque sea cuarta cada 12 horas. La dosis que el paciente tolere, que no le baje mucho la presión. La furosemida, decíamos, usamos, hay tabletas, las tabletas son de 40 miligramos y las ampollas son de 20 miligramos. Usamos, si está grave el paciente, 2 o 3 ampollas. Y si no está tan grave, le damos 2 comprimidos por día, una en la mañana y una en la tarde, para que no den en la noche, para que no se levante mucho orinando. Los nitritos, habíamos hablado que son vasodilatadores, ya estamos usando enalapril, si quieren usamos, si no, no. El betabloqueante, el carvedilol, usamos dosis bajas, fíjense. 625, 325. Y la espironolactona también usamos dosis bajas, pero todo esto es para qué, para tratamiento. Yo no quiero que se sepan las drogas. Lo que sí me interesa es que esto, ustedes tienen que usar este tipo de drogas. Un vasodilatador, un diurético, un inotrópico, un betabloqueante. Y a cuál ahí ustedes eligen, si quieren enalapril, ahí está el digital como inotrópico, el diurético como diurético, la espironolactona como diurético, el enalapril como vasodilatador, el mononitrato como vasodilatador. O sea, lo que quiero que ustedes aprendan son los medicamentos. Si un paciente por insuficiencia cardíaca está recibiendo todo y no recibe diurético, no está completo. ¿Ya? Tiene que recibir todas las drogas, muchachos. ¿Ya? Eso es lo que yo quiero. No le voy a preguntar yo de medicamentos ni de las dosis, para que se lo manejen, pero sí ustedes tienen que manejar esto. ¿Qué tratamiento con vasodilatador, diurético, inotrópico? Y aprendan uno de cada uno. Un vasodilatador, ¿cuál? El enalapril. Un diurético, ¿cuál? La furosemida. Un inotrópico, ¿cuál? La digoxina o la digital. Un betabloqueante, ¿cuál? Bisoprolol, calorías. Siempre una de esas drogas tiene que tener el paciente. ¿Ya? Bien, muchachos. Nos vemos para la próxima. ¿Ya? Estamos en contacto. Hasta luego, muchachos. Pórtense bien. Gracias, doctor. Y no se olvide la diapositiva, por favor. Se lo paso, se lo voy a pasar a él. ¿Ya? Se la paso. Ya, doctor, gracias. Ahorita, hasta luego.